esta plática se subirá a las redes, se reproducirá para que se dé a conocer y se tenga el cuidado, se prevenga a nuestros compañeros de cómo ubicar, cómo identificar las trampas, cómo superarlas y cómo hacer que la democracia tome su lugar en México rumbo hacia la cuarta transformación. Eso es todo de mi parte, señalando el propósito y la importancia de este tema. Por eso subrayé que es clave, que es ahora o no sabemos qué pase después. Echémosle ganas, pues, compañeros, con mucho ánimo. Vamos a tomar la nota y vamos para adelante. Es todo. Muy bien. Muchas gracias, compañero Arturo, maestra Vicky, por la presentación, por la oportunidad. Aprovecho para saludar a los compañeros que están de manera presencial ahí en la Alcaldía Gustavo Amadero, del Círculo de Estudio Regeneración, y también a los compañeros que están conectados en línea. Por ahí no alcanzo a ver a todos porque estoy en un teléfono de no pantalla grande, pero les envío mis saludos. Por ahí vi que se asomó Francisco de Coyoacán en la Ciudad de México. Saludos. Así es, Carlos, un saludo también a todos. Ya vi a Julio. Bueno, muchas gracias, Francisco. Saludos por allá al sur de la Ciudad de México. Muchas gracias. Con mucho cariño. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, miren, pues el tema que nos convoca el día de hoy es muy relevante, toda vez que no conocemos en muchas ocasiones lo que sucede tras bambalinas, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y son situaciones que de suyo son importantes para la defensa del voto y para lograr que la elección sea realmente democrática. Quiero iniciar esta charla que hemos denominado Acciones para defender una elección democrática y superar los obstáculos del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una breve semblanza sobre nuestro artículo 3º constitucional, en donde en uno de sus párrafos, todos sabemos que habla sobre la educación, y pocas veces reparamos en el tema de que ese artículo también habla de la democracia, y nos dice que la democracia es una forma de vivir, una idiosincrasia, una cultura específica, y el pueblo y el gobierno involucrados deben tener convicción respecto de ella y ejercerla cotidianamente, ojo, no solo el día de la jornada electoral. Y precisamente en ese contexto, el proceso electoral y en concreto la jornada comicial, que va a ser ahora el domingo 6 de junio, son como los actos notorios, mas no los únicos, de un verdadero régimen democrático. Lo dice nuestro artículo 3º constitucional, y que está muy vinculado con la educación y la cultura democrática deben de ir de la mano en nuestro país. Y eso pues, nos corresponde a nosotros. Inicio con 3 grandes etapas. En la siguiente diapositiva ustedes podrán ver que son 3 grandes etapas en que se divide el proceso electoral en nuestro país. La primera, que es la preparación de la elección, que esta abarca desde el mes de septiembre del año previo a la elección, en nuestro caso de septiembre del 2020, hasta junio del 2021. Esto es 3 días antes de la jornada electoral, porque recuerden que hay un periodo que le llaman de reflexión, que son 3 días previos al domingo, del primer domingo de junio, en esta ocasión, en donde no se puede tener ningún tipo de actividad de proselitismo en materia electoral, y le llaman periodo de reflexión. Esto quiere decir que hasta los últimos días de mayo se considera esta primera etapa preparación de la elección, desde septiembre hasta fines de mayo. La segunda etapa del proceso electoral es propiamente la jornada electoral, o sea, el domingo, desde lo que es la instalación de las casillas,
de las mesas directivas de casilla, todo el proceso de la jornada comicial, la votación, cierre de casilla, la publicación de casilla, mejor conocidos como la sábana de resultados, la entrega del paquete electoral, ya sea al Consejo Municipal y al Consejo Distrital que corresponda. A eso le llamamos la jornada electoral, más lo que tiene que ver cuando en su caso se desarrollan conteos rápidos, que es para elección de gobernadores, de presidentes o jefe de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, y el dichoso PREP, que ahí es donde también generalmente nos hacen trampa los pillos del INE. Y la tercera etapa, que es la de resultados declarados el 31 de agosto, que es el último día que tiene el Tribunal Electoral para resolver todas las controversias en este proceso que nos toca ahora en materia de las diputaciones federales, las gubernaturas, las diputaciones locales y los ayuntamientos. Entonces, son tres grandes conjuntos de actividades y en cada una de ellas el INE y el tribunal nos pueden hacer trampa y hay que estar pendientes para evitarlo. Si nos pueden ayudar con las siguientes diapositivas, hay un cuadro, es un cuadro donde se puede apreciar, ahí, gracias, en el siguiente, la siguiente, después del, ahí, gracias. Ustedes ven, la elección federal, esquemáticamente la dividí en las tres etapas que les acabo de señalar y un último que ven en los cuadritos blanco y negro que a continuación les habré de explicar. Miren, en la primera etapa que quedamos, que es la de septiembre a junio, pues esa que se llama preparación de la elección, es donde se registran los candidatos, donde se definen dónde van a quedar las casillas, donde se definen las rutas, donde se registran los que van a ser los representantes de casillas, los representantes generales, los representantes ante los consejos municipales, los representantes ante los consejos distritales locales, los representantes ante los consejos distritales federales. Vean qué universo de acreditaciones, es una burocracia como no tienen ustedes idea. Les voy a mencionar las cifras para que vayan dimensionando de qué hablamos. Como en esta elección es una elección federal, pero es concurrente al mismo tiempo con muchas elecciones en los estados. Por ejemplo, en 15 estados es concurrente con la elección de gobernadores, gobernadoras, en 15. En otros tantos estados es concurrente con el Congreso y en otros en ayuntamientos. O sea, en todo el país va a haber elecciones, inclusive en los estados como Coahuila e Hidalgo, que tuvieron elecciones locales el año pasado, en octubre del año pasado, Coahuila tuvo elección para diputado local, pero no de alcaldes, esa la va a tener ahora. Y en el caso de Hidalgo tuvo elección de alcaldes, pero no de diputados locales y diputados federales, esa la tendrá ahora. Entonces, vean cómo va a ser una elección que en números redondos, para que tengan ustedes una dimensión, se van a elegir 21,000 cargos de elección popular. Repito, 21,000 cargos de elección popular. 21,000 cargos. Pero a eso, súmenle las cifras que les di. ¿Cuántos representantes de casillas va a haber si en esta elección se definieron 162,897 casillas? Eso es lo que determinó el INE como el universo de casillas en todo el país.
Pues si partimos que como es una elección concurrente y ahora la casilla la integraron con el esquema que le llaman casilla reforzada, quiere decir que los partidos políticos tienen derecho a acreditar hasta 2 representantes propietarios y 2 suplentes por casilla. Entonces, ¿saben cuántos representantes hay que acreditar? Les doy el número. 651,704 representantes de casilla. Repito, 651,704 representantes de casilla. ¿Saben qué? Hay partidos políticos que no tienen eso en su padrón de militantes, pero ni con mucho. O sea, un partido político para registrarse con poco más de 270,000 lo logra. Pues nada más de representantes de casillas, si quiere tener representantes en todo el país, necesitan registrar 651,704. A eso súmenle los representantes generales. Recuerden que por cada 10 casillas hay un representante general. Entonces, para esta elección, para las urbanas, para las rurales, la cantidad puede ser menor, hasta 5 casillas. En números concretos, estamos hablando que para esta elección se requieren 23,610 representantes generales. Sumen 651,700 más 23,000. Ya estamos hablando de 860,000, repito, 860,000 representantes, pero no hay para la historia. Hay que acreditar representantes por cada consejo municipal. Por ejemplo, en el caso de Yucatán hay 106 municipios. Entonces hay que registrar 106 propietarios y 106 suplentes, más todo lo anterior que les acabo de decir. Pero además hay consejos distritales locales. En el caso de Yucatán son 15 propietarios, 15 suplentes. Pero además súmenle los distritos electorales federales. En el caso de Yucatán son 5 propietarios, 5 suplentes. ¿De dónde va a salir tantas personas y tantos ciudadanos? Pues ¿saben qué sucede? Que en la primera etapa de preparación, donde vienen los registros, pues de entrada hay, de no ser los partidos grandes, los demás partidos no logran registrar a todos los candidatos. Yo les aseguro que de no ser las coaliciones que se formaron, los partidos nuevos, los que acaban de obtener su registro, no van a registrar los 21,000 candidatos, y mucho menos los 680,000 representantes en casillas, ni los miles de representantes en consejos distritales y municipales. Por eso es que yo sostengo que nuestro sistema político electoral es un sistema burocratizado a propósito. ¿Por qué? Pues porque nada más piensen ustedes que donde su partido o su candidato independiente no tenga representante, los que siempre tienen representantes, que generalmente son el PRI y el PAN, porque ellos manejan dinero para eso, pues nos hacen trampa desde la casilla. Si Morena y sus aliados no presentan representantes, pues los otros se ponen de acuerdo y nos matan nuestros votos, nos rasuran los votos y no hay nadie para alzar la voz. Y si a eso ustedes le suman que el presidente y el secretario de la casilla los tengan maiciados o condicionados porque son empleados estatales o municipales, pues simple y sencillamente se empieza a cerrar el círculo desde el mismo momento del conteo en la casilla. Entonces vean cómo esta etapa es muy importante, que se procure que tengamos los suficientes representantes. Es todo un ejército. En el padrón a poco más de 3,049,000
Si bien activos, podemos no de todo tipo y candidatos en urnas y casillas. Pero de eso a que suceda, yo les voy a ser honesto. Las elecciones en que hemos participado antes como PRD, PT, Convergencia, y a partir del 2015 como Morena, nunca hemos registrado el 100% de nuestros representantes. Hemos alcanzado porcentajes muy importantes. La elección del 2012, por ejemplo, tuvimos una mayor cobertura que en 2018. Tuvimos una cobertura casi del 95% de las casillas. Pero ahí surge otro detalle que se los voy a contar en la segunda etapa. Entonces vean cómo esta cuestión del registro es muy importante. Les doy los datos. Para todos es público y notorio que de los candidatos que echó abajo de manera dolosa y sesgada fueron 62, para que tengamos la precisión. De esos 62, 60 eran candidaturas de Morena, 2 de redes sociales progresistas, y a los demás partidos no le cancelaron ningún registro de esta etapa, ¿eh? Fueron 60 de Morena y 2 de redes sociales progresistas. Por cierto, una de las de redes sociales progresistas fue también de la gubernatura de Michoacán, que también a nuestro candidato Morón, Raúl Morón, nos lo tumbaron una mala expresión, pero ustedes son mis amigos, los corruptos del INE. Entonces, vean cómo desde aquí nos empiezan a hacer trampa y se empieza a sesgar y se empieza a perder la neutralidad y la objetividad del proceso electoral. O sea, hay nubarrones en el horizonte. Entonces, nos tumban registros. Les doy el dato, miren, el registro para este universo de miles de representantes de casillas se inició en abril y concluyó el día 24 de mayo, o sea, hace 2 días, o sea, concluyó el lunes. Les doy los datos que yo tuve acceso el día 17 de mayo, o sea, una semana antes del cierre del registro. Les doy los datos tomados de la base del INE. Para el día 17 de mayo, el PRI había registrado al 49% de sus representantes de casilla, 49, y al 88.2% de sus representantes generales. El Verde Ecologista, que dicen algunos que son los aliados de Morena en unos distritos, sobre todo el equipo de Mario Delgado, porque ellos tienen relaciones con el Verde desde el siglo pasado, el Verde tiene 19% de representantes de casillas acreditados ante el INE y 40.5% de representantes generales. Y ahí les va el dato. ¿Saben cuántos tiene Morena de sus representantes de casilla ya registrados ante el INE? Ninguno. Al 17 de mayo no tenía ninguno. Al día de ayer, presumo que deben haber registrado, pero como en 7 días, ¿ustedes creen que la burocracia de partido haya procesado 680,000 registros en una semana? Yo lo dudo, compañeras y compañeros. Se los comento para que estemos pendientes de que va a haber muchas casillas donde la burocracia de Morena no registró representantes de casilla. Y para el día 17, ¿saben cuántos representantes generales había registrado la burocracia de Morena? Solo 2, compañeros. Solo había registrado a 2 representantes generales, que es el 0.008%. Entonces, pues miren, lo más probable es que los ciudadanos y la militancia tengamos que defender la votación en casilla
sin estar acreditados como representantes de casilla. Se los comento para que vayamos tomando acción en ese sentido. Miren, si bien es cierto que el representante de casilla puede estar en la casilla vigilando, observando, emitiendo escritos de protesta, eso no quiere decir que como ciudadanos no podamos estar atentos desde afuera de la casilla a la evolución del proceso, siendo pues siempre observando de manera muy respetuosa el proceso y estar vigilantes por si se presenta alguna anomalía. Entonces, váyanlo anotando, por favor, porque hasta el día 17 de mayo, Morena no había registrado los representantes suficientes y necesarios para defender la elección en casilla. Y ese es un primer punto donde nos hacen trampa los mañosos y las autoridades corruptas, tanto de los organismos públicos locales electorales como del mismo INE. Bueno, vamos al siguiente momento, que es la etapa de la jornada el domingo 6 de junio. ¿Qué tenemos que vigilar, compañeras y compañeros? Pues desde muy temprano, acuérdense que la ley dice que empezar a calar la casilla a las 7:30, pero la votación no se puede empezar a recibir antes de las 8 de la mañana. O sea, es a partir de las 8 de la mañana en punto que se puede empezar a recibir la votación. La recomendación es que seamos de los primeros en votar por varias razones. Miren, los mafiosos del PRI y del PAN generalmente mandan a sus incondicionales, a su voto duro, a su voto comprado, a formarse desde temprano. ¿Por qué? Porque si hay ausencias en la casilla, en la integración de la casilla, la ley dice que se deben tomar de los primeros de la fila para terminar de integrar las casillas. Entonces, ¿qué terminaban haciendo el PRI y el PAN? Pues como generalmente hay ausencias por distintos motivos, pues quedaban huecos en las casillas y ¿quiénes los cubrían? Priistas y panistas, que ya estaban aleccionados en cómo proceder en caso de que el otro no tuviera. Carlos, tu audio anda un poco fallón. A ver si nos puedes repetir esa parte porque no quedó. Sí, fila, temprano, casillas para estar preparados en caso de que no vayan todos los representantes de casilla, compañeras y compañeros nuestros puedan entrar como relevo en las casillas y podamos defender la elección ya no como representantes de casillas, sino como integrantes de la mesa directiva de la casilla. O sea, uno es el mecanismo de ser representante de partido y otro es que seamos integrantes de la mesa de casilla. Podemos ser secretarios, podemos ser presidentes, podemos ser escrutadores. En cualquier posición que estemos, es de mucha ayuda porque podemos observar que no se haga trampa y se respete la votación que se va en esa casilla. Entonces es muy importante, compañeras, compañeros, que preparemos equipos auxiliares de nuestros colectivos con esta formación y con otras que ustedes les vayan a dar para que se presenten temprano, seamos de los primeros en la fila y votemos, y si no, pues seamos relevos de las ausencias que sucedan en las mesas directivas de casilla. Eso es muy importante. Y si no entramos como relevos, pues tengan presente que si votamos rápido, nos podemos dedicar el resto del día a apoyar a distintas actividades, como es el de observar que no se cometan delitos electorales. Recuerden que de los delitos más comunes el día de la jornada electoral está el acarreo, que vean ustedes que lleven micros, camiones, taxis,
Eso lo pueden documentar ustedes con fotos, con videos, y no confronten a estos que estén cometiendo el delito. Al final de la sesión vamos a ver que hay una página de internet de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y un número telefónico, un LADA sin costo, en donde nosotros podemos hacer la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que es donde yo les sugeriría que hagamos la denuncia. No la hagamos en el INE, porque el INE es nuestro enemigo institucional, no la hagamos ahí, nos la van a echar al cesto de la basura, no la hagamos ahí, por favor. No la hagamos tampoco en los OPLES locales, ni en las fiscalías de los estados, porque ellos están a las órdenes de los gobernadores, y la mayoría de los gobernadores son nuestros enemigos políticos, nuestros adversarios. Entonces, yo les sugiero que lo hagamos ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Muy bien, entonces, en la jornada electoral hay que estar pendientes de eso. Una vez que lleguen las 6 de la tarde, ese es otro momento crítico, compañeras y compañeros. A las 6 de la tarde dice la ley que se cierra la votación, pero si hay personas en la fila que no han podido votar, tienen derecho a votar. Ojo, abusados. No es que digan, no, ya dieron las 6 y el que entró hasta la puerta, hasta aquí, los demás de la fila se van a... No, eso es ilegal, es un delito y es denunciable, ¿sale? Ténganlo presente, eso es denunciable. Si hay una fila de media cuadra o de una cuadra cuando dé las 6, debe salir el secretario y decir, hasta tal persona dieron las 6 y le entrego una ficha, un papelito o lo que sea, y hasta ahí tiene derecho a votar. Eso hay que vigilarlo muy bien, que se respete y que se cumpla. Y en el caso del horario del Pacífico, para nuestros amigos de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California, recuerden que ahí está desfasado el horario, entonces pues hay que ser consecuentes con el horario de su uso horario. O sea, cuando son las 8 de la noche aquí, son apenas las 6 de la tarde allá. Y cuando nosotros abrimos casillas a las 8 de la mañana, allá son las 6 de la mañana. Entonces, hay que tener muy clara esa situación, sobre todo porque están escuchando noticias el día de la jornada y nos ha pasado, compañeros, en Baja California Sur. A mí me tocó estar en el año 2005 en Baja California Sur, que como estamos pendientes de lo que sucede en México, creemos que está pasando al mismo tiempo que nosotros. No, Baja California Sur trae un desfase de 2 horas con respecto al centro del país. Bueno, tengan muy presente esa situación. Entonces, en la jornada electoral, después de que se cierra la casilla, los funcionarios hacen su corte, llenan las actas, se hace el escrutinio y cómputo en casilla, y después de hacer el reconteo por lo menos 2 veces, se llena la sábana de resultados. Esta se pone de manera visible afuera de donde estuvo la casilla, y ahí les pido, compañeras y compañeros, que tengamos también un equipo, sobre todo de los más jóvenes que le saben mucho a las redes sociales y a la conectividad de inmediato, que tomemos las fotos y subamos donde tengamos cobertura de internet a un centro de concentración de información, ya sea distrital o regional, según nos organicemos, para tener un pulso del avance del resultado. Les voy a decir por qué es importante hacer esto. Muchos que no saben de las trampas del INE se confían en el PREP, pero el PREP es un sistema diseñado para engañar a la opinión pública. Y se los digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? ¿Qué hacen esos bandidos? Pues cuando ya en la casilla terminas y te llevas tu paquete al Consejo Distrital, el presidente de casilla, a mí ya me tocó ser presidente de casilla en el año 2012, vas acompañado por algún representante de partido que te quiera acompañar. En mi caso me acompañó el secretario de la mesa directiva, y hacemos fila en el Consejo Distrital para que alguien en el Consejo Distrital
no reciba el paquete electoral. Para entonces te chutas una fila de 1 hora, hora y media. Me tocó ser presidente de casilla en la Ciudad de México, o sea, en un medio urbano. Entonces, yo tengo el sello donde a mí me recibieron mi paquete electoral a las 11:45 de la noche. Como yo tengo cómo darle seguimiento a esto, me fijé en qué momento el sistema de captura del PREP capturó el acta de mi casilla donde yo fui presidente, la casilla 4424, contigua de la delegación Benito Juárez, hoy alcaldía Benito Juárez, en la colonia Nava. ¿Saben a qué horas capturaron mi acta? Como a las A 2 de las la 3:15 de la mañana. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué de las 11:45 de la noche que yo la entregué físicamente, me la recibieron? ¿Por qué pasaron más de 3 horas para la captura? Más de 3 horas y media, en mi caso, para la captura del acta de mi casilla. ¿Qué hacen estos bandidos? Los que están en el centro de captura adentro, que es el PREP, porque el PREP es manual, no crean que es un algoritmo automatizado, no. Es un sistema de captura manual. ¿Qué hacen? Los supervisores del INE le dicen a los capturistas qué actas capturar primero y qué actas capturar después. ¿Y qué hacen los bandidos? Generalmente tienen la instrucción de que las casillas donde ganamos nosotros las vayan dejando en captura al final, y donde tengan triunfo PRI o PAN las capturen primero. Por eso es que casi siempre, o sea, no es casual, casi siempre, cuando ustedes empiezan a ver las primeras capturas, ¿quién creen que aparece ganando? PRI o PAN. La mafia de siempre. Porque a lo mejor de las primeras actas llegaron casillas donde ganamos nosotros, pero esas no las capturan en ese momento, las dejan para después, para el final. Sí las capturan, pero las van capturando de tal forma que nosotros prácticamente o difícilmente vayamos arriba en el cómputo del PREP. Y además hay otro detalle importante que deben conocer. El PREP hace registro y captura, pero tiene un tope, que son 24 horas. O sea, a veces en 24 horas no están capturadas todas las actas. Por lo tanto, el PREP no tiene el resultado final de esa elección. Y de hecho, el PREP, para efectos legales, no es vinculante. Entonces yo les pregunto, ¿y por qué gastamos tanto dinero en un instrumento que solo es indicativo y no es vinculante en términos jurídicos? No tiene efectos legales. Entonces, ¿para qué gastamos miles de millones de pesos? Ahí les dejo la inquietud. Bueno, eso es en cuanto a el PREP y los conteos rápidos. También esa es otra vacilada. Eso se lo inventaron para darle negocio a las empresas de casas encuestadoras, que generalmente los propietarios están vinculados al PRI o al PAN. Cuando ustedes buscan quiénes son los dueños de las casas encuestadoras grandes, de no ser los medios de comunicación o los periódicos, generalmente son políticos vinculados al PRI o al PAN. Entonces, es un sistema de componendas entre el viejo régimen político, totalmente servicio de sistema. Eso es en cuanto a la segunda etapa. Termina el PREP, termina los conteos en la elección del 2018, un fiel, y es la de resultados y declaración de validez de las elecciones. Esta comienza formalmente al día siguiente de la jornada electoral. Pero ¿qué creen? ¿Por qué el conteo? ¿No se han preguntado por qué el conteo inicia hasta el miércoles?
¿No se han preguntado qué pasa el lunes y el martes? Vamos a descansar. ¿Por qué hasta el miércoles? Así lo dice, así lo hizo la ley hecha por los del PRI y los del PAN, aclaro. ¿Por qué el cómputo distrital y municipal es hasta el miércoles? Si ya están los paquetes desde el domingo en la noche y el lunes en la madrugada, ¿ya están los paquetes ahí? Bueno, pues es todo un mecanismo que le abría el espectro a lo que ustedes conocieron históricamente como el mapachaje, en donde en la noche, en las bodegas que se habían sellado por parte de los consejeros distritales municipales en presencia de los representantes de los partidos políticos, por arte y magia, tumbaban puertas, se le hacían hoyos a las paredes, sucedía lo increíble y desaparecían paquetes. Y cuando no desaparecían, cuando se quitaba el sello, porque el sello se pone el domingo ya tarde o el lunes de madrugada. Y el día miércoles que empieza el cómputo, los representantes de los partidos y los consejeros distritales certifican que los sellos no hayan sido violados, porque además se pone la firma autógrafa. Pues imagínense qué tan hábil son estos sinvergüenzas que se duplicaban los sellos y se falsificaban las firmas. Hay más de una denuncia interpuesta por falsificación de firmas. Abría uno la bodega y aparecían que los paquetes lo habían. Entonces, ese tema está muy mal diseñado, muy mal hecho, y yo les diría, ¿por qué no se inicia el cómputo cuando se terminan de recibir los paquetes? Que eso es el lunes en la madrugada. Hay que cambiar la ley. Ese es un punto muy sensible para que ustedes lo tengan presente. ¿Cómo podemos contrarrestar esa práctica dolosa de un sistema político electoral corrupto y decadente como el mexicano? Pues nuestro antídoto es que hagamos guardias, compañeras y compañeros. Les pido que nos organicemos para que hagamos guardias de 3 turnos, para que no sea cansado, cuando mucho turnos de 8 horas, y nos vayamos relevando y procurar que el turno de la noche pues nos abarque en un modo de transporte que podamos llegar a los lugares, nos pasemos toda la noche ahí y a la mañana, ya que haya transporte, sea relevado el compañero, de preferencia compañero más que compañera, por el tema de la seguridad del tercer turno. Nosotros así lo hicimos en el año 2018 acá en Mérida, hicimos un equipo para estarnos relevando, pero tener ojos permanentemente para saber, porque no podíamos impedir que nos violaran la bodega, pero nos íbamos a dar cuenta de inmediato. Entonces eso es muy importante, que no lo echemos en saco roto, porque recuerden que el INE no es nuestro amigo. Bueno, entonces, el miércoles empiezan los cómputos y hay que estar muy pendientes que los compañeros que estén como representantes busquen todas las causales habidas y por haber para pedir que se abran los paquetes de las casillas donde no ganamos. Aclaro, porque he conocido casos de compañeros que dicen voto por voto, casilla por casilla, y quieren que abramos hasta aquellas casillas donde ganamos nosotros. No, hay que pedir que se abran las casillas donde no ganamos nosotros. ¿Y qué resulta generalmente de esta acción? Pues que recuperamos votos, compañeras y compañeros. Entonces, yo le comentaba a la compañera Vicky, a la maestra Vicky, iniciando la jornada, que a mí me tocó hacer esa función en la elección de Mérida 2018. Logramos abrir 254 paquetes electorales de 1,000 que tiene la ciudad de Mérida, un poquito más del 25%, y recuperamos 14,000 votos, compañeras y compañeros, 14,000 votos. O sea, aunque en 2018 ganamos la elección en muchos lugares del país, nos hicieron trampa, 14,000 votos en la elección de Mérida.
Bueno, entonces, estos cómputos, ¿hasta qué día se pueden prolongar? Hasta el domingo siguiente. O sea, del miércoles al domingo podemos estar revisando paquetes, verificando que la información sea consistente, y ahí sale otra acta que ahorita la vamos a ver en las diapositivas después de este cuadro para que vean un ejemplar de cómo está. Y bueno, ya con el cómputo del acta, entonces esas actas del Consejo Distrital o Municipal se envían al Instituto Electoral Local o al INE para que se emita la constancia de validez, ojo, así se llama, constancia de validez, y esa se constituya en constancia que acredita el triunfo del candidato o de la candidata. Entonces, es un proceso igual burocrático. Y ya para terminar este cuadrito, que es el gran resumen de la presentación, miren, dada la conducta asumida por el Consejo General del INE y de muchos de sus órganos, ya está tomada la decisión política, que sea vía el Senado de la República o vía la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que se va a presentar una reforma político-electoral en el mes de julio, inclusive antes de que termine la actual legislatura, que estará concluyendo a fines de agosto. Esto es muy importante tenerlo presente. Solo que ganemos la mayoría en San Lázaro, esta reforma político-electoral podría esperar al primer periodo ordinario de la siguiente legislatura. Pero de no, antes de que se vayan los diputados de esta legislatura, se va a meter la reforma político-electoral, que ya está muy avanzada y trabajada. Y bueno, y otro detalle que quiero compartirles y que no echemos en saco roto. Tengan presente que la única manera de inhibir que las instituciones neoliberales nos hagan trampa es la movilización social. Ojo, con el tema de la pandemia han pretendido desactivar las movilizaciones que nosotros hicimos durante muchos años. Yo les voy a decir que si hay una intentona por parte del instituto de hacer, o por parte del Tribunal Electoral de declarar nulas las elecciones, vamos a tener que salir a las calles. Y ustedes saben que no va a ser ni la primera ni la última vez que lo vamos a hacer, y les vamos a demostrar quién toma las decisiones en este país. Las decisiones las toma el pueblo organizado, no un grupo de burócratas decadentes que representan a lo peor de la nación mexicana. Eso ténganlo presente, y sobre todo que la OEA, como órgano interventor de los Estados Unidos, está tratando de crear las condiciones, como lo hizo en Bolivia hace poco más de un año, que fue un tema de carácter electoral. La reelección de Evo detonó en un golpe de Estado. Y los gringos andan muy, no nos confíen, tomemos nuestras providencias. Otra cuestión para concluir ya con nuestro cuadro es que en este proceso electoral el Consejo General del INE no ha respetado el artículo 105 constitucional, fracción segunda, que dice con mucha claridad que durante los 90 días previos a la elección no se puede hacer, pasado ese periodo, o sea, 90 días antes de la elección es la fecha límite para hacer modificaciones a la ley. Y los bandidos del Consejo General del INE han emitido acuerdos que pretenden modificar la legislación electoral. Dos temas muy sensibles han violentado estos bandidos del Consejo General. Uno, las acciones afirmativas que se las sacaron de la manga, no pueden cambiar la correlación de la ley que existe en este momento. Y segundo, el tema de la sobrerepresentación. Ustedes saben que el PRI y el PAN se inventaron una cláusula de sobrerepresentación del 8%
al partido que obtuviera la mayor votación. O sea, se lo inventó el PRI a modo que le llamaron cláusula de gobernabilidad. Pero como ahora ellos no tienen esa mayoría electoral, ahora a través del corrupto INE pretenden cancelar lo que dice la ley vigente. Entonces, es otra falta, otro sesgo que pone en evidencia al Consejo General del INE y nos da una causal para la promoción de juicio político en contra de los consejeros electorales del INE. Muy bien, eso es el cuadrito. Y ya rápidamente las siguientes diapositivas se muestra lo que son los organismos administrativos electorales. Recuerden que ahí el artículo 41 constitucional dice claramente que el INE es un órgano público autónomo. Repito, órgano público autónomo. Pero el Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y la consejera Zavala se autodenominan órganos constitucionales autónomos y se quieren inventar la idea de que son como un cuarto poder. ¿Saben qué? No lo son porque la Constitución no lo marca. Repito, la Constitución, artículo 41, es muy claro, dice que es un organismo público, con autonomía. Eso es lo que es. Y por lo tanto, está subordinado a los otros tres poderes. Entonces, eso es a nivel nacional. El INE, recuerden que hubo una reforma electoral impulsada por el PRI que canceló al IFE y creó al INE, y lo único que lograron es que Lorenzo Córdoba lleve 11 años como consejero y él pretende chutarse 13 años. Eso es una barbaridad, eso es un abuso, eso es una reelección de facto. De hecho, el que dure en 9 años es una verdadera grosería, es antidemocrático. Entonces, para que lo tengan claro, Lorenzo Córdoba lleva 11 años porque se chutó unos años de IFE y ahora otros de INE. Entonces, ténganlo presente. Y en los estados hay 32 organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLES, que son como los órganos caciquiles que están bajo la férula de los gobernadores y actúan a instancia y al interés del gobernador en turno. Quiero ponerles el caso de Yucatán, que es donde me encuentro en este momento. Nada más para que tengan idea, la presidenta consejera del organismo público local de Yucatán es la hermana de la secretaria de Finanzas del gobierno del estado de Yucatán. Repito, es la hermana de sangre de la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno panista de Yucatán. ¿Qué creen que va a hacer la hermana en el órgano electoral local? ¿A quién le va a dar la ventaja? Pues al Partido Acción Nacional del país, lo cual nos demuestra que el modelo no es democrático, no positivas. La siguiente es el cual les adelanté sobre el avance que hay en la acreditación de los representantes, ya se las comenté, ahí se ve que Morena estaba muy atrasado. La siguiente, que es la que nos habla del PREP, con sus detalles, que ya también se los comenté, que no tiene efectos jurídicos, dura 24 horas, es solo un indicativo, nos cuesta mucho dinero y al final no tiene efectos legales. Habría que replantearnos si tiene sentido gastar tanto dinero, porque además manipulan la información para que casi siempre aparezcan adelante los partidos políticos que son contrarios a la cuarta transformación. Entonces, eso es en cuanto a eso. En la siguiente diapositiva les puse un espécimen de un acta de la jornada electoral. Prácticamente no han cambiado. Esta que les puse es de la elección 2011-2012. No las han cambiado. Es el papel ese copiante, que hay también otra queja. Miren cuántas elecciones ha habido y siguen con lo mismo. Es uno original
y papel copiante para la otra. Pero imagínense la copia al partido 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son ilegibles. ¿Para qué gastamos dinero en un sistema arcaico de papel a la antigüita que no sirve? Porque como representantes tenemos que pedirle al organismo electoral que nos expida copias certificadas, porque la copia que nos dan en casilla es ilegible. La que le toca a Morena, como somos de los partidos más nuevos, nos dieron el registro en 2014, nuestra copia es ilegible. Yo tengo una, tuve todo por como está posible. Entonces, gastar tan burocracia para nada. Bueno, la siguiente es un espécimen también de la hoja de incidentes. Como ven, es un espacio amplio para posibles relatorías. Esta es aparte de los escritos de protesta que pueden presentar los representantes de casilla. ¿Qué hace el presidente y secretario de casilla? Pues en esta hoja de incidentes hacen referencia a los escritos de protesta que presentan los representantes de casilla. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y ahí van a poder ver, estos son especímenes reales, en donde, como vean, hay una interesantísima, la primera que ven ustedes de su lado izquierdo, cómo le pusieron 0 en todas las coaliciones, dice 0 todas las mezclas de partidos políticos. Quiere decir, y es una interpretación, de que esos escrutadores y esa mesa de casilla, los que aparecían en alguna de esas combinaciones, terminaron acreditando a alguno de los partidos. Pero ese no es el procedimiento correcto. Quiere decir que ahí no hubo la capacitación suficiente. También vean cómo estas sábanas, que son las que se ponen afuera de la casilla, vean cómo siempre hay huecos de representantes. O sea, no se cubre la totalidad de los representantes, siempre hay huecos. Y así es muy probable que suceda en esta elección. Vamos a la siguiente. Van a ver la sábana de resultados, pero esa es diferente a la primera. ¿Por qué? Porque esta que están viendo ahorita, esta es una sábana, pero de consejo distrital. Cuando terminan de llegar los paquetes, en la noche del domingo, madrugada del lunes, se hace una primera contabilidad y se emite una primera sábana de resultados. Eso en la madrugada del día lunes siguiente a la jornada electoral. Pero después se emite otra cuando se terminan de hacer los cómputos, inclusive hasta el siguiente domingo. Y esas también se tienen que poner afuera de los consejos distritales, locales, federales y municipales. Ahí hay que estar muy pendientes para tomarle fotos a todas estas actas, no solo las de casilla, ojo, también hay que tomarle fotos a estas sábanas que les estoy mostrando, que son de los consejos distritales y municipales. La siguiente es cómo el tema administrativo, cuando viene una inconformidad de orden legal, tenemos que recurrir a los tribunales. Tenemos que recurrir a los tribunales. Tenemos que recurrir a los tribunales y hay tribunales en las 32 entidades federativas y hay el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si en materia administrativa tenemos alguna queja, hay una serie de recursos, hay una serie de juicios, son 11 figuras que existen para reclamar lo que a nuestro derecho corresponde. Y entonces de esos 11, uno, el recurso de revisión, es de naturaleza administrativa y los otros son de materia jurisdiccional. O sea, uno lo resuelve el mismo INE, lo cual me parece inapropiado,
porque no se puede ser juez y parte, y los otros lo resuelven los jueces. El problema es el siguiente, compañeras y compañeros, que en el tribunal electoral muchos secretarios de estudio y cuenta, que son los que les hacen las sentencias a los jueces, ¿cuál creen que fue eso? En el INE. Y muchos directivos de las distintas áreas de prerrogativas de partidos políticos, ¿dónde cree que trabajaron antes? En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay una connivencia, hay un concubinato, hay un amaciato de plantilla laboral entre el Tribunal Electoral o cuando se agencia el INE Tribunal para meterse en la morena e imponernos una dirigencia porque ni votamos, ni elegimos, ni respaldamos. Entonces, vean cómo todo se va convirtiendo en un caldo de cultivo que va generando y va creando las condiciones de una crisis institucional. Bueno, entonces, en la siguiente, por favor, rápidamente, aquí, solo para enumerar, para no entrar al fondo de cada una de estas, el sistema de nulidades, hay una ley general de sistemas de medios de impugnación en materia electoral que contempla esto como causal para solicitar la nulidad en la casilla o de una elección. Nos dice, solo se puede invocar por las causas previstas por la ley, que ahorita vamos a ver cuáles son esas causas genéricas, la conservación de actos válidamente celebrados, quiere decir que el tribunal generalmente busca que no se anule una elección. Si hubo una irregularidad en una casilla, solo se anula esa casilla, más no toda la elección. O sea, hay un cuidado para evitar la nulidad de la elección. Dice, la irregularidad debe ser determinante, o sea, no solo que en una casilla podamos acreditar que hubo trampa o en 2 o 3. Les recuerdo que para que una elección se pueda anular, tiene que haber irregularidades en más del 20% de las casillas o que no se instale el 20% de las casillas, tratándose de elección para diputados federales, ¿no? Luego, nos dice solamente proceden las conductas calificadas como graves. O sea, si es una conducta calificada como no grave, no se anula esa casilla. Que opera de manera individual, o sea, solo se anula una casilla, el caso específico, solo contra conductas generalizadas, nadie puede aprovecharse de su propio dolo, o sea, que yo pueda demandar una irregularidad y yo me beneficie de esa misma, la potestad anulatoria de oficio, que acuérdense que hay una facultad que ahora obliga que aunque no haya denuncia por parte promovente, pues tiene que haber una actuación por parte de la autoridad de manera oficiosa. Respeto a los principios constitucionales y legales y la definitividad y preclusión. Y ahí les pongo las jurisprudencias que hacen la relatoría. Y bueno, y en las siguientes diapositivas viene ya lo que son las causales específicas para anular, donde es el centro y el corazón de una elección, que son las casillas. Rápidamente les menciono algunos: instalar la casilla en lugar distinto al autorizado. Si no hay una causal fuerte como una inundación o un terremoto, pues no habría razón objetiva para cambiarla. Entregar el paquete electoral al Consejo Distrito Municipal fuera de los plazos autorizados. Realizar el escrutinio y cómputo en local diferente al autorizado. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. Aquí déjeme hacer una pausa rapidito. En Chile acaba de haber una elección muy interesante para una nueva constitución y elecciones y nada por la pandemia. El médico hizo el posible contra muchas personas. No les dio la tradición de poder votar sábado y domingo, todo lo quieren concentrar de domingo para que no salgan muchas personas. Ahorita les comento ese dato. Bueno, recibir la votación, personas u órganos distintos a los facultados por la ley, o sea, no solo la mesa directiva,
haber mediado dolo o error en la computación de los votos, y siempre que ello sea determinante, o sea, si te equivocaste, si no es determinante, no se anula la casilla. En la siguiente, bueno, nos dice existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación. Esta es la que se llama la causal genérica y esta prácticamente solo ha aplicado para muy pocos casos. Aplicó para la elección de Tabasco en el año 2000 y aplicó para el caso de la elección de gobernador de Colima en el año 2003. Y bueno, ya rápidamente para ir concluyendo, tenemos que en la reforma constitucional del año 2007 y 2008, el PRI y el PAN se inventaron que aparte de la Suprema Corte de Justicia, que tiene las veces de Tribunal Constitucional, se inventaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también fuese no solo un tribunal de legalidad, sino un tribunal de constitucionalidad. O sea, en México tenemos dos tribunales constitucionales, ¿cómo la ven? La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, mis cuates, los magistrados del Tribunal Electoral, tienen el mismo rango que los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN tenían la claridad de que el filtro para frenar a un movimiento democrático opositor como el nuestro, cuando ya no fueran suficientes las urnas, se valdrían del Poder Judicial para frenar el reconocimiento del avance democrático del pueblo de México, y se inventaron esto. Entonces hay que tenerlo muy presente para el nuevo diseño constitucional. El Tribunal Electoral no debe ser o Tribunal Constitucional o lo metemos como una sala más de la Suprema Corte de Justicia, pero no le podemos dar ese rango de Tribunal Constitucional, porque ¿a qué nos obliga? Que si hacen una canallada como las que acostumbran, pues nos obligan a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana que está en Washington y a la Corte Interamericana que está en San José de Costa Rica. Bueno, y ya para concluir, tenemos ya en las últimas diapositivas lo que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La Fiscalía, hay una a nivel federal, ya no es FEPADE, para que lo vayan anotando ahí, ahora se llama FEDE, y es un órgano en el que podemos confiar porque ahí está el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, que es un agente que ha estado al lado de la 4T durante muchos años. Pero igual que los tribunales, hay fiscalías en muchos estados de la República, aunque hay estados que no le han dado rango de fiscalía, sino solo son vicefiscalías, como es el caso de Yucatán, donde la materia electoral no le dan la importancia que tiene, porque ellos quieren seguir cometiendo sus atropellos en materia electoral y que no haya quien les ponga el freno. Por eso en Yucatán no es fiscalía, sino es vicefiscalía en materia electoral. Y rápidamente, pues les menciono que en la diapositiva está marcado el número telefónico, es un LADA sin costo para denunciar los delitos electorales, es el 800-833-7233, y la página en internet es www.fedenet.org.mx. Repito, www.fedenet.org.mx, y ahí podemos denunciar cualquier anomalía que hayamos visto durante el proceso que les acabo de mencionar. La Ley General de Delitos Electorales se acaba de actualizar en el mes de febrero de este año. Prácticamente todos los delitos electorales ya son graves y como tales ameritan prisión. Aquí les puse un ejemplo. Se impondrán multas de 200 a 400 días y prisión de 2 a 9 años a las personas servidoras públicas que cometan un delito electoral. O sea, para los servidores públicos las penas son más altas que
para los ciudadanos, que también pueden ser sancionados, o los representantes de los partidos políticos, los candidatos. Cualquier ciudadano es sujeto y debe observar esta legislación. Y ya para cerrar mi intervención y dar paso a sus preguntas y comentarios, rápidamente, ¿cuáles son los delitos electorales más comunes? Pues tenemos la compra o venta de votos, porque no solo la compra, hay gentes que lideran organizaciones y ofrecen los padrones de sus afiliados y piden dinero a cambio de eso. Condicionar el acceso a un servicio público o programa social, desvío de recursos públicos, ya saben que eso es especulado, obstaculizar el desarrollo de la elección, presionar, esto puede suceder generalmente cerca de la casilla, organizar el traslado de electores, interferir en la instalación o cierre de una casilla, orientar o sugerir dentro de las empresas. Acaba de salir un video pagado por Claudio X González y el Consejo Coordinador Empresarial, donde precisamente quieren orientar o sugerir el voto dentro de las empresas. La ley es muy clara, compañeras, compañeros, se configura un delito electoral, por parte de Claudio X González y el Consejo Coordinador Empresarial. Utilizar un culto religioso para inducir el sentido del voto, votar o intentar votar con una credencial que no es la propia. Y otra que no han querido poner aquí, pero que para mí es un delito electoral, es el de las famosas tarjetas. El de las tarjetas, el Tribunal Electoral, en una actuación corrupta y en una interpretación falaz de la ley, dice que como la tarjeta no significa la recepción de un bien tangible en ese momento, por lo tanto no es un delito. ¿Qué les parece esa interpretación gandayesca de personas que dicen que ser doctores en derecho? Así lo dijo una sentencia del Tribunal Electoral en el año 2012 con las tarjetas Monex, y de eso se quieren agarrar bandidos como el actual candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, de apellido de la Garza, en donde dice, no, si el tribunal ya dijo que eso no era incorrecto. Pues claro que es incorrecto. La ley general en materia de delitos electorales, en su artículo 7º, fracción 7ª, dice ofrecer o prometer a futuro un bien, cualquiera que sea naturaleza, constituye delito electoral. Entonces, el tribunal interpreta que no es delito electoral, pero la ley general en materia de delito electoral dice que sí es delito electoral. Estamos en una crisis de interpretación legal y constitucional. Por mi parte es cuanto, les agradezco su atención y con mucho gusto estoy preparado para sus preguntas, opiniones y sugerencias. Es cuanto, muchas gracias. Agradecemos al compañero Carlos Oropesa por esta importantísima exposición y bueno, entramos a la pregunta, a las reflexiones y sobre esta exposición. Por favor, compañeros, primero los compañeros que están de manera virtual y posteriormente los compañeros que estamos aquí de manera presencial. Compañera, ¿puedo hablar? Sí, claro. Bueno, definitivamente pues coincido contigo, o sea, todo lo que ha dicho el compañero Carlos, o sea, se me hace extraordinario, o sea, yo creo que es muy importante esa plática. Nada más quería yo tomar dos aspectos. Uno, creo que tiene totalmente la razón el compañero Carlos de que tenemos que pensar en la movilización. O sea, ante irregularidades, cosas que se avecinan que no se ven buenas, o sea, tenemos que pensar en que hay que movilizarnos y no podemos dejar de pensar en que tenemos que preparar las elecciones de 2024. O sea, si bien ahorita lo que nos está
pegando directamente son las elecciones del 6. Yo siento que son tan importantes o más las que vienen el 24, porque allá es donde se va a decidir la fortaleza de la 4T sin AMLO. Entonces, pues yo creo que va por allá. Y por otro lado, pues estoy totalmente de acuerdo, o sea, no podemos dejar que se dieran irregularidades y quedarnos callados. Ante todo, tiene que haber movilización, tenemos que utilizar los cauces legales, etcétera. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención o alguna pregunta? Bueno, Ok. Compañero, adelante, por favor. sí, bueno, al principio felicitar a Carlos Oropesa por su exposición, que me parece muy completa. Bueno, ya estoy acostumbrado que siempre lo hace bien, los que lo conocemos. Gracias. Por otro lado, pues, con respecto al comentario del compañero Martín, yo creo que ahorita es importante el futuro, pero sobre todo ahorita el presente, que es donde hay que actuar. Es triste ver cómo el presidente de Morena pues ha actuado de una manera traicionera. Realmente es ostensible cómo es posible que no haya registrado a gente oportunamente, además de promover muchas acciones que son públicas para estar en contra de la 4T. Es tan evidente como peor que una gente de veras traicionera de siete suelas. Y sí, la movilización va a ser muy importante y terminar con el INE, porque el INE pues, es la antidemocracia internacional plasmada en un país que quiere salir adelante y que fundamentalmente buscamos erradicar tantas malas prácticas. Esto que ha descrito Carlos, de veras es una trampa tras trampa para que las cosas hagan a modo de la gente que no quiere el país. Este es mi comentario. Le agradecemos, compañero. Bueno, aquí hay una pregunta del profesor Jaramillo. Le dejo la palabra. Gracias. Después de la completa y excelente exposición que hizo nuestro compañero Carlos Oropesa a este tema, Gracias a todos. pues gracias a ti por esta oportunidad de darnos aclaraciones, prevenirnos. Y yo quiero reiterar lo primero de que es clave este proceso electoral para la 4T, por todo lo que ya dijiste y porque si nosotros no ganamos en este periodo, podemos tener problemas muy graves en lo que sigue del proceso de la 4T. Ya no reiteraré específicamente en detalle esto, pero eso es una necesidad de que tenemos que ganar este proceso, por lo cual debe tener un compromiso de cada uno de los militantes y participantes de este proceso. Tomando en cuenta el grado de experiencia de la gente marrullera de PRI, PAN, PRD y aliados, el PRI con experiencia más de 70 años y que todavía tienen grupos de mucho poder financiero, de influyentismo, tan solo demuestra está el INE, el TEC, los magistrados. Entonces, sí es un proceso de mucha delicadeza. Ahora bien, en estas observaciones y en el marco de lo que decías, compañero Carlos, de que es posible una nueva reforma electoral donde haya una estructura mejor funcional, donde no haya un doble tribunal electoral constitucional, donde se tenga a profesionistas que conozcan las leyes y los procesos, que haya inteligencia electoral. Entonces, si todo este conjunto de
puntos donde haya profesionistas en materia electoral, que se vea cómo mejorar una estructura que realmente no haga no haga complejo los procesos electorales, sino al contrario, si esto se ha contemplado dentro del contenido jurídico y de estructura. Esa sería la interrogante. Muy bien, Arturo. Pues agradezco los comentarios de Javier, de Francisco y tu pregunta, Arturo, y pues me permito dar respuesta. Javier, tienes mucha precisión en que este paso es importante de cara al 2024. Es importante, aunque los procesos electorales intermedios históricamente convocan a menos electores que las elecciones presidenciales. Les doy dos datos. La elección intermedia del 2015 tuvo una participación del 47% del electorado. Y la elección intermedia previa, que fue la del 2009, tuvo una elección del 44%. Entonces, fíjense bien, 44 y 47%, mientras que la elección presidencial del 2018 tuvo una participación del 63%. Entonces, vean que sí hay una distancia importante. Y aquí yo sí quisiera puntualizar que si se repite el patrón de los 40 y tantos, pues se nos complica el escenario a nosotros porque se moviliza el voto duro de las mafias de siempre, las lacras del PRI, PAN y PRD. Acuérdense que nuestro voto es evidentemente ciudadano y popular. Entonces, pero si pasa como en 2018, que salió a votar el 63%, entonces es mucho más difícil que nos puedan hacer fraude. Lo van a intentar, pero los números no les darían. Entonces es muy importante que en este ejercicio 2021, en preparación a 2024, pues tengamos muy claro esto, que la participación hay que promoverla, hay que incentivarla, porque esa es la mejor vacuna Sputnik en contra del coronavirus, del PRI, el PAN y el PRD. Eso hay que tenerlo bien clarito. Francisco, efectivamente, no cumplir con las metas que mencioné de los números para acreditar representantes, pues es el primer paso para la derrota o para entregarle el changarro a nuestros adversarios, ¿no? Que parecía ser uno de los propósitos precisamente fue justo, ¿no? Mala perdió 200 y hasta la, ¿no? Pues el que los poderes fácticos sigan controlando las instituciones del Estado mexicano. Así es que es muy importante, Francisco, limpiar la casa también en ese sentido. Y a tu pregunta, profesor Arturo Jaramillo, es muy importante profesionalizar la actuación y el ejercicio en materia de derecho electoral. De hecho, de las materias del derecho, es la más joven si la comparas con la más antigua, que es materia penal, materia civil, materia mercantil, materia laboral. La materia electoral, pues, dale 35 años. Y esto tomando en cuenta los inicios del TRICOEL, que fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que no era parte del Poder Judicial, sino era una rama administrativa del derecho que era contencioso electoral, muy, muy limitado. Eso por ahí del año 1986. Entonces, la profesionalización en materia electoral es fundamental. Y la otra, ¿para qué tenemos tantas instancias burocratizadas? Alguien me preguntaba el otro día, ¿cuál es la plantilla del INE? Se van a sorprender, son casi 19,000 trabajadores del INE. 19,000. O sea, no es posible. Miren, pregúntense cómo se resuelve la justicia electoral en otros países. Yo les voy a decir.
tienen tribunales electorales, pero no tienen órganos administrativos haciéndole en funciones mixtas de recursos de revisión, que en el caso del procedimiento especial sancionador, el INE es la instancia sustanciadora, fíjense el término, es la instancia sustanciadora y le envía el expediente al tribunal para que el tribunal resuelva. Oigan, pues es como si yo contrato a alguien para que rompa la calle, digamos, nos aplicaron el mesianismo, Arturo. Contratan a alguien del INE para integrar el expediente y luego contratan a otro para resolver el expediente, que es del Tribunal Electoral. Demasiada burocracia, le cuesta mucho el país. El INE es el órgano electoral más caro del mundo. Es el órgano electoral más caro. En ningún país cuesta tanto la administración de un proceso electoral. ¿Ustedes han escuchado que en Estados Unidos tengan un INE? ¿Ustedes han escuchado que en Rusia tengan un INE? ¿Ustedes han escuchado que en China tengan un INE? No, ¿verdad? Es más, en muchos países los órganos electorales son temporales, no son permanentes. Ojo, temporales, no permanentes. Yo creo ahí, profe Arturo Jaramillo, que tenemos que caminar en la austeridad republicana, también en las instituciones, que lejos de resolver, nos complican las cosas, generan más trámites, y los trámites le abren la puerta al fraude, a la trampa, al cochupo, a la marrullería, al irrespeto al Estado de Derecho. Siempre he sostenido que un Estado de Derecho simple, austero y transparente es más eficiente en la impartición de justicia. Y la justicia electoral se vuelve eficiente cuando damos respuesta a los derechos políticos electorales, que son derechos humanos. Casi nadie menciona eso, pero los derechos humanos que tienen la jerarquía superior en el artículo 1 constitucional, una de sus vertientes más claras de los derechos humanos son los derechos políticos electorales. Así es que coincido contigo, Arturo, a profesionalizar, y yo le agrego, y a simplificar las instancias electorales de impartición de justicia, y para mí los órganos administrativos se reducen, y si no, hay algunos donde merece que desaparezca. Es cuanto, Arturo. Espero haber contestado tu inquietud. Caray, pues muy completa la explicación, bien redondeado hasta este punto. Yo creo que tendremos oportunidad de seguir reflexionando, pero mientras yo creo que de aquí para adelante difundir por todos lo que podamos difundir esta información, replicarla en los círculos de estudio y sobre todo, pues, ver las recomendaciones que se hicieron en esta plática. Agradecemos enormemente esta plática, Carlillos, muy amable, de veras que nos da mucha claridad, genera confianza, nos motiva, y estaríamos comunicados para el resto de actividades que haya, y esperándolos en 8 días, próximo miércoles, igualmente a las 6 de la tarde. Un saludo a nuestros camaradas aquí de la sala que aguantan también a pie firme, y un saludo para ustedes a distancia, y nos vemos próximamente. Un abrazo a todos, camaradas, gracias. Saludos a todos, buena tarde. Gracias. Buena tarde, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias. Nos vemos Sí, Paco, Carlos, maestro, Virginia. Saludos. hasta 8 días. Saludos. Muchas gracias. Gracias.